Fotografías. Historia escrita por Alvin Darío. Estando en la casa de mis abuelos, mis hijas encontraron una cámara antigua de fotografías de rollos. Pregunté si era de mi abuelo, a lo que me respondieron que no, que era de uno de los hijos de la abuela, un hermano de mi mamá que murió siendo joven. Era una persona con síndrome de Down, al cual le regalaron una cámara para que se entretuviera. Cuando murió, todas sus cosas fueron guardadas con recelos: fotografías, rollos, químicos y demás. Y aunque para muchos no era normal, para su familia era un gran fotógrafo. Muchas de las fotos que estaban en la sala fueron realizadas por él. Mi abuelo vio su talento y le hizo un cuarto oscuro para que revelara sus fotografías, porque ir a la capital era muy costoso. Así que optaron entre todos a hacer el cuarto oscuro, comprar materiales, y de esa forma él pudiese trabajar o entretenerse. Se divertía en la casa, pues cuando salía le molestaban. Así que esa fue la solución a su tristeza por no poder relacionarse con los demás chicos de las fincas vecinas. Vi las fotografías y hasta ese momento pensé que eran de un profesional. Pregunté si tenían más fotos y me comentó que solo esa, y las demás las tenían otros familiares, que era celoso con aquellas fotos que tomaba. Algunas no las mostraba. Decía que algunas veces en el revelado salían hadas fotografiadas. Según él, en el revelado apareció la fotografía de un demonio. Le preguntamos si podíamos verla, y nos dijo que no, que las fotografías de las hadas eran su tesoro, y que si alguien de la familia se portaba mal, le mostraría la foto del demonio. Mi abuela con nostalgia recordaba y rememoraba el pasado de forma afectiva. La melancolía hechas gotas resbalaban por sus mejillas con cada recuerdo plasmado por aquel equipo de fotografía antiguo. Pregunté si podía quedarme con la cámara, pues vi que el indicador mostraba que había un rollo y aún faltaban varias tomadas. Me intrigaba saber qué había en ese rollo, así que se la di a mi esposa mientras yo realizaba trabajo de la empresa. Si salían bien, tendría fotos antiguas de ellas. Así que busqué más rollos en aquella caja donde encontré la cámara, y ellas empezaron a tomar fotos. Cuando le entregué dicha cámara a mi esposa, le conté la fascinante historia de las hadas. Ellas, con 8 y 10 años, adoraron la historia de que en esa casa campestre había hadas, al igual que a sus alrededores. Le expliqué cómo funcionaba, y que cuando saliera un indicador de rollo completo, lo hicieran saber para cambiar de rollo. Pues como comenté anteriormente, había algunos en una caja en buen estado. Así que iniciaron su sesión de fotografía. Me hicieron saber que terminaron, y procedí a cambiarlo por otro. Al finalizar la semana, averigué un estudio que aún revelaba y trabajaba con ese tipo de cámaras. Llevé mis rollos y a los días regresé. Aquel profesional de la fotografía me dijo que se impresionó, pues al ser rollos viejos, pensó que las fotos no saldrían o tendrían algún defecto, pues los químicos posiblemente se habían degradado. Sin embargo, las fotos salieron excelentes, como si fueran tomadas hace una semana. No lo entendí, pues las fotos habían sido tomadas hace una semana. Al verlas entendí a qué se refería. Eran fotos de hace 60 años. Se veía a mi abuela joven, mi abuelo, la casa. ¿Quiénes eran mis tíos en su juventud? Estaban las fotos de cómo era todo hace 60 años. Me explicó que los rollos ya se habían utilizado, que si quería podía comprar rollos nuevos, que por lo visto la cámara funcionaba perfectamente, y que sería un bonito recuerdo.
pues ese tipo de cámaras fueron reemplazadas por las digitales, y que en lo personal prefería recuerdos tangibles, y más con una cámara antigua. Compré 2 rollos y los instalé de forma inmediata. Al llegar nuevamente a la casa, que estaba fuera de la ciudad, se la entregué nuevamente a mi esposa. Las vacaciones estaban por terminar, así que al recibir la cámara y ver las fotografías antiguas, decidieron tomarse fotos como hadas. Les fascinó la historia y la idea de que existiesen, y que alguien las fotografió en la antigüedad. De manera que se tomarían fotos disfrazadas, y se las daría a la bisabuela como recuerdo. Pues nunca pudo ver las fotos que tomó su hijo, donde estaban aquellos seres mágicos. Les ayudé a hacer un columpio con mi esposa, a hacer coronas de flores, y un sinfín de artilugios con cosas de la naturaleza. Mis hijas estaban emocionadas, al igual que mi esposa, la cual se disfrazó de reina de las hadas. Ese rollo lo acabaron esa tarde. No recordaba un momento tan ameno como antes de ese. Por la lejanía no había señal para los celulares, así que prácticamente estaba desconectado del mundo, aunque yo seguía pensando en el trabajo. Esa tarde aquel pensamiento, entre risas y diversión, desapareció. Al día siguiente siguió la sesión de fotos. Me dijeron que me disfrazara. Aunque no quería, terminé cediendo a las súplicas. Así que me disfrazaron de fauno. Tomaron unos cuernos viejos que tenía mi abuelo pegados en la pared, un viejo abrigo de la abuela. Me untaron tierra, y las niñas me maquillaron con cuanto colorante natural encontrasen. Ahora, en esta fotografía, sería retratado como el rey de los bosques. Al día siguiente llevé los rollos. Al igual que todos, estaba expectante. Sin embargo, fue decepcionante el resultado. Eran fotos antiguas de la familia. No entendía. Según yo había puesto el rollo nuevo. Sin embargo, eran fotos viejas de la abuela con su hijo fotógrafo. Se retrataba la alegría de ellos, el amor y demás. Al llevar las fotografías, todos se decepcionaron, pues imaginaban las fotos por toda la indumentaria y elementos que utilizamos. Seguía sin entender cómo pasó. Estaba completamente seguro que había puesto los rollos nuevos. Mi esposa me hizo ver que tal vez entre tantos rollos que habían regados en la mesa, tal vez los confundí. Con el rollo que cambié en la casa tal vez. ¿Pero con el que cambié estando en aquel estudio? Le repliqué. No había explicación. Simplemente ella hincó los hombros y se dirigió hacia donde estaban sus hijas sollozando. Tranquilicé el llanto de las niñas, diciendo que regresaríamos a mitad de año. Podíamos tomarlas con los celulares y hacer efectos, pero no era lo mismo. Ellas querían fotos antiguas con esa cámara. Aún así, entregué las fotos a mi abuela. Esta, al verlas, lloró. Era un recuerdo que estaba diluyendo en su memoria, pues a pesar de que esa foto la tomaron ellos, nunca pudo ser revelada, pues su hijo comentó que los químicos se habían dañado. Recordó entonces que muchas fotos que tomó, nunca las mostró. Supusimos que al no tener químicos, no pudieron ser reveladas. Esperaba reunir dinero por su trabajo y comprarlos él mismo. Quería demostrar que aunque no podía hacer varias cosas y se burlaban de él, era capaz de hacer algo bien, y la fotografía era lo suyo. Lamentablemente murió, y esas fotos jamás vieron la luz hasta hoy. Solo quedaban como recuerdo las fotos que ahora estaban en la sala y en las casas de otros familiares. Esas fotografías habían removido el pasado, y una avalancha de sentimientos y emociones inundaron su ser.
Después de aquella historia, prometí regresar a mitad de año. Los meses pasaron rápidamente y a los 10 meses regresamos. Por temas de trabajos y otros compromisos, no pudimos regresar a los 6 meses como prometí. Ahora habíamos regresado, pero no por fotografías, porque mi abuela había muerto. La casa sería vendida y decidimos llevarnos algún recuerdo de los tantos que habían almacenado en el sótano. Revisamos las cajas y en una de ellas encontramos latas de galletas selladas y adornadas con lo que semejaban personas con alas. Algunas tenían cruces. Recordé lo que me dijo mi abuela acerca de las fotos de su hijo. Había fotografiado, o alguien había fotografiado hadas y al mismo tiempo un demonio, que eran su tesoro y que nunca las mostró por miedo a que se las destruyeran o lo llamaran loco o mentiroso. Ella tenía la sospecha de que alguien había tomado esa cámara para hacerle una broma, pero nunca se supo si en verdad alguien la cogió, o estaba confundiendo lo que había fotografiado con algún objeto ordinario o un animal desenfocado. Abrí aquella lata con sumo cuidado. Entre el claro oscuro vi las fotos. Me impresionó lo que vi en esa caja sellada por más de 60 años. Subí rápidamente buscando la luz del día. Aún así mis ojos no daban crédito a lo que veía. Eran las fotos que habíamos tomado. Las fotos de las hadas. Eran mis hijas y mi esposa. Cada foto antigua tenía la fecha de 60 años antes de que sucediera todo. Estaban descoloridas, como un documento en ese tiempo. Tenían el color característico. No entendía cómo era posible. Bajé rápidamente y busqué la lata que tenía la cruz y la abrí. Para mi sorpresa, era yo. Eran las fotografías que me había tomado como un fauno, haciendo caras y gestos como las de un animal, para que mis hijas se divirtieran y fuera una buena foto. Tenía las mismas características: olor, color y un leve deterioro. Temblaba. No había lógica en lo que estaba sucediendo. Trataba de explicarme cómo era posible que el pasado se revelara en el presente y las fotos del presente en el pasado. No había forma de explicar la transgresión del espacio-tiempo que estaba en mis manos. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que mi esposa y mis hijas se acercaron por no encontrarme dentro de la casa. Vieron las fotos y gritaron de alegría. Mi esposa me daba besos y mis hijas me abrazaban. No entendía cómo pude darle ese efecto tan antiguo que daba la impresión de haberse tomado y revelado hace 60 años. Después de eso intenté tomar más fotos, pero solo revelaban el presente. Ese misticismo de revelar el pasado simplemente desapareció. Estando en la ciudad, seguí probando, pero era el mismo resultado. Así que simplemente me di por vencido. No sabía cómo lo hice, cómo lo hizo. Me obsesioné tanto que durante el día de investigación no me relacioné con mi familia ni amigos. Me di cuenta que entre el trabajo y la cámara se me estaba escapando la vida. Esa tarde que reflexioné y regresé a mi realidad, vi que mi hija pintaba. Se había obsesionado con el arte y la pintura. Pintaba aquel momento de las hadas y el fauno. Eran simples garabatos. Me pidió que le ayudara. Me acerqué y le ayudé con el fauno y sus expresiones. Mi esposa al vernos tomó la cámara y retrató el momento. Me dijo que cuando la revelara se la entregara. Fui al laboratorio y mi esposa recordó las dichosas fotos. Había pasado una semana
había perdido el interés por los recientes fracasos. Vi las fotos y todas revelaban el presente. Sin embargo, la última foto revelaba algo totalmente distinto. Era ese mismo lugar. Sin embargo, podía ver a mis hijas adultas y un enorme cuadro siendo pintado por ellas. Se podían ver hadas y el fauno. En algún momento del futuro, alguien utilizó la misma cámara para retratar aquel momento. Tal vez recordando el bello momento que vivimos como familia disfrazados. Le podía ver alegre, extasiada tal vez por sus logros, o por ser una artista consagrada. Entendía entonces que la cámara estaba vinculada al pasado, al presente y al futuro. No podía tener claridad sobre lo que estaba pasando. Solo tenía claro que el amor a los recursos del pasado, a las vivencias que recordamos con alegría y nostalgia, trascienden más allá del tiempo. Que a diferencia de las cámaras digitales, donde tenemos miles de posibilidades de buscar la foto perfecta, con aquellas cámaras antiguas, teníamos que ser auténticos, o simplemente no enfocar el físico, sino el alma. Que tal vez esa era la razón por la que existían fotografías que no nos despiertan emociones, y otras nos hacen hasta llorar. Cuando llegué, le dije que no la tomó, que el rollo estaba lleno. No había forma de explicar que tenía un evento retratado que aún no había pasado. Aquella foto la guardé en la caja fuerte, al igual que la cámara. A su debido tiempo se la entregaría a mis hijas. Tal vez tendría curiosidad por lo que estaba en esa cámara, y se llevarían una sorpresa de un mágico recuerdo. Desde ese día empecé a hacer cosas que antes no hacía con mi familia, con la única idea de crear recuerdos hermosos para un futuro. Quería hacer un recuerdo en su corazón, y no una foto con una expresión fingida, guardada en algún viejo álbum de fotografía extraviado. Entendí que desperdiciamos el tiempo, la vida, sin prestarle atención a lo verdaderamente importante. Pero al final, cuando la muerte hace presencia, mendigamos un momento para despedirnos, para tratar de recordar en ese instante lo que haríamos si tan solo tuviéramos otra vida.